Qué hermoso es pertenecer a Jesucristo. Perdido en el mundo estaba cuando Él llegó a mi vida. Extendió su mano y con poder me levantó donde estaba y me bautizó en su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es de origen divino, porque Cristo la compró con su sangre, la santificó, la trajo a su encuentro. La palabra iglesia, que en el griego es eclesia, significa apartados. Esta palabra apartados es santificados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido santificados. Una iglesia es una asamblea de personas que creen solamente en el Señor Jesucristo y por eso han sido apartados de este mundo pecador. Cada uno de aquellos que han sido libertados por el Señor Jesucristo, limpios por la sangre del Señor y nacidos de nuevo, son personas que la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, no en la religión, si alguno está en Cristo, la preposición en significa dentro de. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, esa persona ha sido transformada, nacida de nuevo. Por este motivo, la palabra apartados significa de que han sido sustraídos del mundo pecador. Mas estas personas ya no pertenecen a ese mundo, a un mundo lleno de contaminación. Aunque se vive en el mundo, pero no se practica las cosas que el mundo ofrece, practica, y que el hombre o el ser humano está envuelto en toda esta falacia. En los aspectos, dice que la iglesia es una colonia en este mundo, una colonia que le da la suprema lealtad a Jesucristo como Señor y Salvador personal, en otras palabras, como el soberano que está sobre esta colonia, sobre este cuerpo, sobre esta nación pura y santa. Esta colonia no mora en este mundo para siempre, sino que es peregrina, solamente porque este mundo no es nuestro hogar. Y la única sociedad a la cual pertenecemos, los redimidos, reconocemos que el fundamento solamente es nuestro Señor Jesucristo, a quien dijo: edificaré mi iglesia, en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. La expresión que edificaré mi iglesia está diciendo que Él la compró, Él la sustrajo del mundo, Él la llamó. Jesús dijo que guárdalos del mal, los he escogido y los he guardado en tu nombre. Le hablaba al Padre y oraba por ellos y por los que habían de creer en la evangelización de ellos. Esta iglesia es gloriosa y nacida en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y Dios comenzó a añadir a todos los que nacieron otra vez a su iglesia. Hechos 2:47. Todos aquellos que atribuyen el origen de la iglesia a Pedro han pasado por alto el significado de la respuesta tan categórica de Pedro a Cristo cuando él le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Mateo 16:15. Ahí fue cuando Pedro entrevió la deidad encarnada de Jesucristo y exclamó: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 16, cuando esta verdad se aclaró en la mente de Pedro, Jesús contestó: a ti te daré la llave del reino de los cielos. 19. Entonces la única conclusión posible es que Cristo mismo es la llave que abre el reino de Dios. Así como tú lo has expresado, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy la llave por el cual ustedes van a abrir el reino a las multitudes. Cuando Pedro comprendió que Cristo era el Mesías de Dios, fue cuando tuvo la llave que no pudo obtenerse por ningún medio humano, ni por esfuerzo alguno. Y cuando Pedro proclamó al Señor crucificado y resucitado como el Cristo, en Hechos 2:36-41, fue entonces cuando abrió con la llave del reino de Dios para todos los que creyeron en su nombre aquel día. No fue la predicación de Pedro, sino Pedro predicando a Cristo muerto y resucitado, fue que añadió a la iglesia aquel día 3,000 almas. ¿Ve?
Cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo a Petros, a la piedra pequeña. Estaba refiriéndose a él mismo, a Cristo como piedra, como roca donde iba a edificar su iglesia. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, cuando Jesús anduvo en las playas de Galilea, sus manos amantes bendijeron a los niños, él sanó a los enfermos, alimentó a las multitudes hambrientas, se acercó a un funeral y volvió a la vida al hijo al hijo del único de una viuda. Por donde quiera que fue, siempre anduvo haciendo misericordia con todos los que le rodeaban. Ahora que está en el cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, ha ordenado a sus seguidores, a los nacidos de nuevo, a los que le han aceptado como Señor y Salvador personal, para que proclamen el evangelio del Señor resucitado y continúe la obra que Él empezó. El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no es un grupo de cardenales o de sacerdotes o de papas o de obispos. No es un grupo solamente selecto que está dentro de 4 paredes. No son catedrales enormes. No son esta iglesia. La iglesia es aquel cuerpo místico de Jesucristo que ha nacido de nuevo y que fue sustraída del mundo, fue limpia por la sangre de Cristo, hombres y mujeres, en donde estaban contaminados y fueron santificados, traídos, apartados por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu y por el poder de la sangre de Jesucristo. Este cuerpo, el Señor, su plan es y voluntad solo que seamos sus manos, sus pies. No es solamente que un grupo de diáconos o de pastores o de evangelistas o maestros que componen solamente este cuerpo de Cristo, no. Es todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, cumpliéndose lo que dice en Romanos capítulo 10, 9 y 10. Confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Mas con la boca se confiesa para salvación, y más el corazón se cree para la justicia, en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mientras nos da este poder a esta multitud de personas que han sido sacadas del mundo, es para que llevemos el evangelio, toquemos a aquellos que están enfermos y sean sanos, a aquellos que están en el pecado sean libertados por el poder de la sangre y el poder del evangelio, proclamando este mensaje de la reconciliación. Este es el mandato de aquellos que conocemos del Señor, mientras nos hayamos llevando delante ese plan de trabajo que Él ha trazado, estaremos siendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es, lo dije anteriormente, no son catedrales, ni los miles de sacerdotes o de papas o cardenales, etcétera, etcétera. No son las grandes catedrales. Bien, el Señor proclamó de que Él edificaría su iglesia, es su cuerpo. Dependemos los unos de los otros, ya sea en el servicio cristiano o en el sufrimiento, pero este es el cuerpo de Cristo. Es santo, sin mancha, sin arruga, y es un cuerpo del cual está vivo, no está muerto, es limpio por la sangre del Cordero. Este cuerpo es un templo en el cual el Señor dijo que habitaré en ellos, estaré en ellos, estaré con vosotros y estaré en vosotros, con la preposición al lado de, y en significa dentro de, en el capítulo 14 de San Juan. En la grandiosa multiforme de Dios sobre las multitudes. Pablo el apóstol proclamó su mensaje maravilloso, que este templo no era hecho de piedras muertas, sino de piedras vivas, en el cual mora el Espíritu Santo. Él dijo que los cimientos de este templo son los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, que los apóstoles y los profetas estaban fundados o estaban cimentados sobre la roca misma, Cristo el Señor, no sobre un hombre, no sobre Moisés, sobre Pedro, no sobre David, no sobre un hombre, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio, todo el templo va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto no significa un grupo de cardenales o miles de sacerdotes, paganos o llenos de rapiña. Son personas nacidas de nuevo,
campesinos, gente que estaba ebria, ahora son sobrios, prostitutas y ahora son puras, mentirosos y ahora están en la verdad, y aquellos pecadores y ahora son libres. Este cuerpo místico del Señor Jesucristo fueron gente que estaban atados por el pecado, por el diablo, gobernados por el mismo diablo y por la carne misma. Hoy este grupo de personas que están a nivel mundial y en todos los países no tienen un nombre, vamos a decir, llamado esta la iglesia verdadera. No, la iglesia de Cristo tiene un solo nombre, es la esposa del Cordero, el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada, aleluya, de Dios en el Espíritu, según Efesios 2, 20, 22. En el tiempo en que vivimos, ese famoso templo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, sigue estando de pie. En el tiempo de Pablo, el templo de la diosa Diana está totalmente desintegrado y parte de él se encuentra mezclado con el polvo. Pero en cambio el templo del cual Pablo habló es una realidad y continuará siendo y creciendo y fortaleciéndose hasta el fin del mundo. Vosotros sois el templo de Dios. En 1 Corintios 3:8 dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Ese vosotros está en plural, habla de la iglesia. Habla de ese grupo de personas nacidas de nuevo, limpias por la sangre de Cristo. Su fundamento es Cristo, no Pedro. El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones que simbolizan la iglesia. Recordarán individualmente que el templo de Salomón se erigió sin que entraran en su edificación los ruidos de martillos, hachas o herramientas alguna. Primera de Reyes 6:7. Esto fue posible debido a que el arquitecto diseñó que de cada una de las piedras que entraron en la construcción o cada trozo de madera se ensamblaran con una precisión matemática antes de que entraran a formar parte del edificio. De manera similar, el arquitecto divino está construyendo su iglesia. No cardenales, no sacerdotes, no obispos, no papas, sino hombres nacidos de nuevo, mujeres que fueron llamadas de las tinieblas a la luz admirable y que ahora son miembros o piedras vivas de la iglesia de Cristo. Tienen que ser redimidos y diseñados de acuerdo con su voluntad, gentes nacidas de nuevo, traídas de las tinieblas a la luz admirable. Así que para ello tenga que intervenir la destreza humana. Calladamente pasa a formar parte del templo de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Tal vez realmente es un misterio la uniformidad de este diseño, pero así es. El profeta Ezequiel nos da una clave para comprenderlo mejor en su capítulo 43 al 16. Aquí es donde descubrimos las especificaciones requeridas para el templo de Dios y que Él exige. Ezequiel describe a un hombre extraordinario que sostiene una medida de lino en su mano y una caña de medir en la otra. Por supuesto que la medida de lino es una plomada para tener la seguridad que el edificio queda perpendicular, es decir, derecho. Es decir, en una manera que el nivel está la gotita en medio de ese nivel. La caña de medir fue la unidad de medida establecida. Al medir la entrada del templo, se encontró que tenía una caña de ancho extra, diremos más grande. Más adelante se mostró que cada uno de los cuartos del templo medía una caña de ancho por una de largo, y que el templo tenía de altura una caña también. Es muy fácil comprender que el hombre que vio Ezequiel en su visión no es otro que el Señor Jesucristo, y que la caña que está usando para medir es precisamente su palabra, la Biblia. Entonces ya vemos que la entrada del templo de Dios solamente puede obtenerse por medio de la salvación, y de ahí que las vigas, que los que forman parte de ese templo de Dios tengan como medida estándar la Biblia en todas sus medidas: longitud, altura y espesor. Las enseñanzas de la palabra de Dios determinan el tamaño del carácter cristiano. El creyente debe limitarse a esa medida. El poder del Espíritu Santo, de una manera silenciosa, nos va dando por medio de estas medidas la medida que Dios quiere que nosotros, y jamás cesará en su operación,
hasta que cada una de las piedras vivas en el templo de Dios se ajuste con toda perfección y simetría de acuerdo con la divina copia azul de poseer las 3 dimensiones que requiere la Biblia: ancho, largo y grueso. Entonces este templo lo componemos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La Escritura dice que es el templo del Dios viviente. La Escritura lo dice que somos nacidos, traídos de las tinieblas a la luz, y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dones en el cual Dios nos ha proporcionado a este templo. Aleluya, a este templo. Gracias, Señor, por esta gran verdad, que la iglesia está fundada, está direccionada, aleluya, por el Espíritu Santo, y fundada sobre Cristo Jesús, la roca inquebrantable de los siglos. Aleluya, aleluya. A Él sea gloria, honra y alabanza. A Él sea honra, gloria y alabanza. A Él sea gloria, honra y alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 2, dice: acercaos a Él. O sea, acérquense a quién, a Moisés, a Abraham, a Elías, o a Pedro, o a Pablo. No, Pedro dice: acerquémonos a Él, piedra viva. Dice: desechada ciertamente por los hombres, por el pueblo de Israel, por la humanidad, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hablando de los nacidos de nuevo, los que hemos sido limpios por la sangre de Cristo, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo nos llama? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿De dónde nos escogió? Del mundo. ¿Quién éramos? Borrachos, pendencieros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes. Mas vosotros sois linaje escogido. Nos escogió, nos apartó. Gloria a Dios. Real sacerdocio, para ofrecer alabanza, para ofrecer y proclamar esta gran verdad, para abrir con esa llave que es Cristo Jesús el reino de los cielos para las multitudes, como lo hizo Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés. Pueblo adquirido por Dios. No nos adquirió una religión, no nos adquirió un hombre, no nos adquirió una institución del gobierno o una denominación. Es un pueblo que fue adquirido por Dios. ¿Dónde nos adquirió? En la cruz del Calvario. ¿Dónde los adquirió? En la cruz del Calvario, hace 2000 años. ¿Para qué? Para que todos aquellos que fuésemos libertados, santificados, nacidos de nuevo, limpios por la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel, o sea, del Padre, del Hijo, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente. Esta es el templo del Dios viviente. Es el cuerpo de Cristo. Este es el origen divino. Significa esa iglesia nacida en Cristo Jesús, para proclamar: vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero ahora dice: sois pueblo de Dios. No somos una partida de borrachos, de mentirosos, de idólatras, de maldicientes. No, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora, tiempo presente, habéis alcanzado misericordia. ¿A quiénes? A los que estamos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿De cuál modo? ¿Del modo de los cardenales, obispos o sacerdotes de la religión? No, de modo a Dios, de modo a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo hombre, nueva mujer, nuevo hombre, nueva familia, fundada en Cristo, fundada en el Señor, fundada en Él, fundada en Él. Gloria a Dios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, son hechas nuevas. Gloria a Dios. Por eso esta iglesia, Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, dice: siendo renacida. Porque nacimos de carne y sangre, nacimos de hombre, nacimos de mujer, pero nacimos de Dios, nacimos de la palabra, del agua y del espíritu, de la palabra de Dios, de medio de esa voluntad de Dios, siendo renacidos, no de simiente corrupta, no de simiente adámica, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra. Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. La iglesia nació del agua, es decir, de la palabra de Dios y del espíritu, porque el espíritu nos trajo la palabra. Aleluya. Nos redarguyó, nos convenció de pecado y nos trajo a los pies del maestro. Esa iglesia es pura
santa, aleluya, apartada del pecado, apartada del pecado, aleluya, 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 apartada del pecado. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, 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 porque este día nos gozaremos, aleluya, y esta iglesia hoy está a nivel mundial. No se llama la iglesia X, Y, Z, se llama la esposa del Cordero. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Rey de Reyes.